Hola y bienvenidos a Draco TV. Como prometí hace, creo recordar, un par de semanas en Twitter, aquí tenéis un vídeo muy rápido de la actualización del Investors Days que realizó Grifols el día 3 de junio. Como siempre, si os gustan estos vídeos, por favor, suscribiros a mi canal y ayudarme a hacerlo crecer todos juntos. Por tanto, vamos a hacer un repaso rápido al Investors Day. Como siempre, sabéis que estos vídeos no constituyen una oferta de venta o de compra de los valores mencionados en ella y que únicamente se trata de expresar nuestras opiniones o visiones sobre el mercado, sobre un valor, sobre un tema en concreto y siempre con un claro objetivo educativo. Muy bien. Lo más importante o de las cosas más importantes en este Investors Day era captar un poco cuál era el feeling, cuál era la previsión, el outlook en el segmento de plasma, que ha sido lo que realmente ha penalizado y está penalizando la cotización de Grifols en el momento actual. En este gráfico, este slide muy útil, lo que hacía Grifols es nos separaba la recolección de plasma en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Fijaros cómo en Europa, durante el primer trimestre del año 2021, ya hubo recuperación, es decir, se volvieron a recuperar los niveles de plasma, no en la totalidad del año 20, pero ya empezaron a crecer, ¿vale? Por lo cual se observa la recuperación. En el caso americano, fijaros cómo a primer trimestre del año 2021 no existe recuperación. La compañía anticipa que en mayo, es decir, de cara al segundo trimestre, puede haber cierta recuperación, ¿vale? Pero muy por debajo de la que hemos visto en el mercado europeo, ¿no? ¿Por qué se da esa dicotomía entre Europa y Estados Unidos? Pues básicamente en Estados Unidos la evolución, la recuperación después de la cuarentena ha sido más débil, es decir, la gente aún no ha acudido a los centros de plasma y una gran explicación, o por lo menos desde el punto de vista de Draco Global, la explicación principal son los estímulos que han habido directos a cuentas corrientes a todos los taxpayers, es decir, cualquier persona que pague impuestos en Estados Unidos. Esto en Europa no ha sucedido. Recuerdo que en Estados Unidos hubieron dos pagos, quiero recordar el primero de $1.800 y el segundo de 1.400. Evidentemente, si tú recibes un dinero ingresado en tu cuenta corriente, pues aquella gente de menor income tiene menos incentivo, al menos por ahora, a ir pues, a donar plasma, con el cual pueden obtener en un mes pues $400, ¿no? Por tanto, la gran explicación, ya lo hemos comentado otras veces, de por qué el negocio del plasma Grifols nos ha recuperado, pues ha sido porque a la misma velocidad de Europa a Estados Unidos, ha sido porque en Estados Unidos aún va en la recolección más lenta, va un paso por detrás, ¿no? Ante esta situación, lo que ha hecho la compañía es retrasar, ¿no?, y reducir la recuperación en el suministro de plasma, ¿no? Ahora la compañía nos dice que para el año 21 espera una recuperación entre el 10 y el 20% respecto al año pasado, 2020, pero recuerdo que la compañía esperaba un 30%, ¿vale?, antes del Investors Days. Por tanto, la compañía ajusta un poco la mejora y sobre todo lo que hace es, pues, lo que antes esperaba que la mejora fuera en el segundo semestre del 21, probablemente será en el primer trimestre del 22, ¿no? Por tanto, punto de situación, todos conocéis lo que pasa con el plasma, no esperéis mejoras evidentes en el segundo semestre, sino nos tendremos que ir al primer trimestre del año 22. La compañía actualmente tiene 312 centros en Estados Unidos, 380 a nivel global. Estados Unidos representa el 70%. No hace muchos años el 100% del negocio en Grifols era Estados Unidos, por tanto, también tiene mucho mérito la expansión internacional que está haciendo, tanto en Europa como en China o en Egipto, con el último contrato. Por ejemplo, respecto al año 2016, pues habría multiplicado por 2 su red de centros de donación, y respecto al año 16, si vemos el objetivo 2025, que es crecer en 520 centros de recolección de plasma, pues sería multiplicar por 3, ¿no? Pensamos que estos números implican una cuota de mercado superior al 40% y en términos de crecimiento compuesto hablaríamos de casi una CAGR del 9% versus el 7% que esperaban. Es decir, Grifols está haciendo un esfuerzo para aumentar para aumentar la recolección de plasma y poder así aumentar su cuota de mercado para dar salida pues, a todas aquellas oportunidades, como vemos ahora, de crecimiento que tiene en sus proteínas plasmáticas, ¿no? Por tanto, el dato es para 2026 más de 520 centros de plasma, ¿no? Esto era más o menos conocido, sí que ha actualizado un poco la guía 2026, ¿no?
Como hemos dicho, el 72% de los centros están localizados en Estados Unidos. Después vendría Europa y ya después tiene extensión en China y en Egipto, ¿no? En Egipto el contrato es interesante, dedicaron mucho tiempo a explicarlo, es más una historia más de medio plazo, pero pensamos que contribuye mucho pues, a reducir ese peso, esa excesiva dependencia en Estados Unidos, ¿no? Que como se ha visto con la pandemia de la COVID, pues eso ha sido un claro problema, ¿no? Por tanto, dedicaron mucho tiempo a hablar de la diversificación geográfica, ¿no? También otro esfuerzo importante que hicieron en Investors Day y que llevan trimestres realizando es reducción de costes, ¿vale? Ahorro de costes, ¿no? Y lo han hecho desde tres perspectivas. Una es, la gente que va a donar plasma, pues que ese proceso de donación sea más eficiente y evidentemente resulte en un menor tiempo de donación, presencia del donante en el centro de donación y que eso genere un ahorro de costes. Eso evidentemente se hace en base a la tecnología, ¿no? La compañía nos dice que espera reducir en un 10% el tiempo que dedica pues, un donante para todo el proceso de donación de plasma y desde cómo es o cómo era en el año 2019, cómo va a ser en el 23, por esas mejoras tecnológicas esperan reducir un 10% el tiempo del donante en el centro de donación, ¿no? También esperan reducir el coste por litro en un 6%, ¿vale? Eso es importante. Y también esperan realizar mejoras en la recolección de plasma por litro, ¿vale? Aunque haya habido un decrecimiento de la recolección de plasma, pues la tecnología permite hacer más eficiente esa recolección, ¿no? Por eso se plantean crecer en un más 6% por centro, ¿vale? En unidades individuales, gracias a la tecnología, ¿no? Por tanto, vemos una serie de mejoras, ¿no? Que contribuyen al ahorro de costes, que lo vemos principalmente en SGA, ¿vale? Aquí nos guían en 65 millones de euros de ahorros, que como veremos después la compañía va a destinar a incremento del I+D, ¿vale? Eso es importante, es decir, la compañía sigue, ¿no? Sigue con ese incremento de reducción de costes, ¿vale? Que va a trasladar a los próximos trimestres. Lo importante es la demanda, ¿vale? Es decir, la demanda de plasma sigue siendo muy fuerte, sobre todo en nuevas indicaciones, ¿vale? Y el mercado es donde cada vez se están descubriendo más pacientes que sufren una enfermedad, ¿no? Pacientes que no lo sabían, por tanto se va diagnosticando un mercado potencial superior, ¿no? Aquí Grifols pues, nos hablaba de hematología, temas pulmonares, pues son mercados potenciales pequeños. Aquí lo interesante radica en la cirrosis y la sepsis, que como veremos después hay una buena noticia que comentaré al final relativa sobre todo a enfermedades pulmonares y la cirrosis, donde un competidor que es Vertex pues, ha anunciado la finalización de estudios de un medicamento de fase 3 y fase 4. Pero fijaros el mercado potencial, ¿vale? De, por ejemplo, este tipo de enfermedades, por ejemplo, la cirrosis, ¿no? Que son enfermedades derivadas de la hepatitis, ¿no? Ya en fases estacionales muy largas, ¿no? Fijaros, 15 millones de personas de mercado potencial pues en todo el mundo, ¿no? Por tanto, es un mercado potencial interesante, ¿no? También en temas de sistema inmunitario, yo he hablado varias veces al hablar de Paysign, al hablar de KRMD, al hablar de Grifols, es decir, Grifols fabrica proteínas plasmáticas que se utilizan para tratar enfermedades extrañas que únicamente hoy se pueden tratar con la inyección de inmunoglobulina, ¿no? Entonces, lo que se llama PIDD y CIDP, pues Primary Immunodeficiency Disease y CIDP es un mercado hoy de 6 millones de potenciales pacientes, pero es un mercado en crecimiento porque cada vez se diagnostican más casos de PID y de CIDP, ¿vale? En pacientes que aún no saben que tienen esta enfermedad. Y repito, el único tratamiento hoy para tratar estas enfermedades es la inyección vía intravenosa o subcutánea de medicamentos de proteína plasmática tipo de inmunoglobulina, ¿no? Si alguien quiere saber más de las enfermedades PIDD, CIDP, os invito a que vayáis a la página web de Draco Global, sección noticias, y vais a encontrar un artículo que se llama Diario de un gestor, donde hablo en detalle de cómo contrastamos la información. Y en este caso hablamos con el doctor Pere Soler Palacín, presidente de la PIDD Society o Foundation, perdón, en Barcelona, y también un médico jefe en un hospital muy importante de Barcelona, y él durante 2 horas nos explicó pues, qué son esas enfermedades, cómo se tratan, qué dispositivos se utilizan, ¿no? Por tanto, os invito a que
a que veáis ese artículo. Por tanto, parece que hay muchas palancas de crecimiento, ¿no?, para el negocio de Grifols a futuro relativo a proteínas plasmáticas. Recordar que Grifols extrae plasma de las personas, lo fracciona y en base a ese plasma crea proteínas plasmáticas que son básicamente medicamentos, ¿no? Ahora veremos la estrategia a largo plazo, pero la optimización de costes es una par muy importante. La compañía se plantea seguir reduciendo 100 millones anuales en costes, también en tareas más de administrativo de lo que sería dentro del segmento de SG&A, ¿no?, que es coste fijo, es decir, para una compañía relativamente fácil reducir esa partida. Y la compañía nos sorprendió que está dispuesta a empezar a hacer desinversiones en activos no estratégicos, por lo cual consideramos que es muy interesante. Pensamos que cuando la compañía se refiere a activos no estratégicos, indirectamente está hablando del segmento de hospitales, que es un segmento que crece menos y que es menos rentable que el segmento de biociencia, por tanto, puede tener mucho sentido pues desinvertir en negocios non-core que son menos rentables que en el consolidado y también así contribuir a reducir la deuda, que aunque a Draco Global no nos preocupa porque el negocio de Grifols es muy estable, pues sí que hay ciertos inversores que les preocupa y eso es un lastre pues en la cotización, ¿no? Por tanto, vamos a esperar ciertas mejoras en términos de rentabilidad, ¿no?, a través de esa optimización de costes, reducción de costes y esa desinversión de activos no estratégicos, ¿no? Si hacemos un poco de repaso de los últimos años, vemos como desde el año 16 pues Grifols ha sido capaz de crecer en ventas casi de forma anual y en EBITDA, aunque ha sido algo errático, pues también se mantiene la tendencia positiva, ¿no? Durante el año 20 han habido efectos positivos en EBITDA, que es contención de costes sobre todo, ¿no? Pero han habido muchos efectos negativos, como ha sido el aumento de costes consecuencia de la pandemia del COVID, ¿no?, y la caída en el segmento de biociencia, que es el 80% del negocio, ¿no? Aquí también lo veis que en términos de beneficios, biociencia pues ha impactado muy fuerte, ¿no?, el cuarto trimestre del 20 y sigue impactando pues el primer semestre del 21 y probablemente algún trimestre del segundo, ¿no? Por otro lado, todas las proteínas plasmáticas de Grifols han tenido incremento de precios y la demanda no se ha retraído, es decir, la demanda ha sido fuerte en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Y sobre todo que el 50% del crecimiento de las ventas viene de nuevos productos, ¿no? Por tanto, hemos tenido un año donde hemos tenido cosas negativas y positivas, ¿no? ¿Cuál es el outlook? Pues Grifols espera que las ventas repunten algo en 2021, ¿vale? Un crecimiento suave. Vamos a ver si la compañía consigue sorprender porque quizá el último trimestre del año 21 sea más positivo de lo que el consenso espera. Pero básicamente lo que ha hecho la compañía es trasladar esa recuperación del segundo semestre del 21 al 2022, ¿vale? Y principalmente al primer trimestre del 22. La compañía nos dice que espera volver a niveles pre-COVID pues en el primer trimestre del año 2022. La compañía nos dice que va a incrementar su inversión en I+D como porcentaje de las ventas, va a incrementarla a un rango del 6-7% desde el 5,5%. Ese I+D no será interno, sino que será externo. Eso quiere decir que va a tratar de realizar M&A en equipos de I+D externos y los va a integrar dentro de la estructura de Grifols. Ese incremento de un punto y medio porcentual en incremento de I+D sobre ventas se va a compensar con esos ahorros de coste que hemos visto de 100 millones anuales. Por tanto, el efecto en costes debería ser neutro, ¿no? Y como hemos comentado antes, pues ese incremento a 2026 de 520 centros de plasma, ¿vale?, para aumentar la capacidad de fraccionamiento hasta 28 millones de litros, lo cual, si no me equivoco, lo situaría como número uno, muy de cerca por CSR, número uno en fraccionamiento y recolección de plasma en Estados Unidos, ¿no? Estrategia a medio plazo, pues evidentemente reducir la deuda. La compañía se pone el objetivo de reducir la deuda por debajo de 4 veces deuda neta a EBITDA. Esa deuda neta excluye algunas partidas, pero bueno, son poco relevantes. Respecto a las 5 veces en que cerró en el año 2021, hemos comentado el plan de desinversiones que han anunciado, que pensamos que irá encaminado al segmento de hospitales por ser menos rentable. También la compañía, como comentó la CNMV hace poco, pues va a dejar de publicar informes trimestrales para pasar a informes semestrales, lo cual pensamos desde nuestro punto de vista que no resta visibilidad, porque si por nosotros fuera el reporte sería anual. Por tanto, Grifols ahora pasará a reporting semestral, igual que su principal competidor australiano, CSL, ¿no? Una noticia positiva fue que la aprobación del medicamento Alzheimer para Biogen
abre la puerta a que finalmente Ámbar pues, pueda ser una realidad y también se apruebe, por tanto es futura venta para Grifols, ¿no? Con todo, nosotros reafirmamos nuestro precio objetivo en la compañía, que más o menos está en torno a los 24 euros por acción. Recordar que nosotros invertimos en la clase B para aprovechar ese descuento que no tiene la clase A. Y esto, pues a los precios actuales, es un potencial alcista del 54%, en el cual estamos cómodos. Ya he hecho varios vídeos, tanto el update como las diferentes tesis en Grifols. Lo único que se requiere en esta inversión es cierta paciencia. Aunque como veremos ahora, el viernes hubo una noticia que puede acelerar pues que la compañía consiga captar este potencial alcista del 54%. A nivel de proyecciones financieras, básicamente lo que hemos hecho es, en el negocio de biociencia, que es el 80% de las ventas, pues nosotros ya aquí, que ahora estamos asumiendo un crecimiento del 1%, pues antes del Investors Day antes del Investors Day y antes de la publicación de resultados, asumíamos un crecimiento de dígito simple, pues 4 o 5%, si no quiero recordar, o quizá algo superior, ¿no? Evidentemente, la compañía lo que ha hecho es pasar la recuperación del segundo semestre del 21 al primer trimestre del 22, pues eso ha hecho que tengamos que revisar, tanto nosotros como el consenso, como veremos ahora, pues nuestra estimación para el año 21 para la división de biociencia, ¿no? Por tanto, la hemos reducido el 1% y ponemos todo el crecimiento en el año 22 con un crecimiento del 8%, que ya después se normaliza perdón, veo que los años están mal, esto es 23, 24, 25, ¿vale? Por tanto, reducimos el crecimiento en el año 21 a plano ligeramente positivo. Yo creo que al final, en el cuarto trimestre del 21 va a poder sorprender, para después tener la recuperación real en el año 22 y ya normalizar ese crecimiento en el 23, 24 y 25. Si nos fijamos en qué nos dice el consenso analistas, si miramos las ventas estimadas para el año en curso 21 y para el año 22, que sería la línea gris, línea azul año en curso, línea gris año 22, vemos cómo pues a final del primer trimestre ya se iniciaron las revisiones, las ventas se revisaron en torno a un 20%, ¿vale? Lo tenemos aquí y eso se va a alargar a lo largo del año, ¿no? Es decir, si nos vamos al gráfico de abajo a la izquierda, en términos de ventas, vemos como el año 21, en los últimos 3 meses, se ha revisado un 3%, pero la revisión fuerte, la tenemos aquí, ¿vale? Que se está revisando también para ajustar a la nueva realidad que nos ha dado Grifols, ¿no? Un 10%, ¿no? En términos de EBITDA, también vemos aquí la misma revisión, en torno al menos 30%, que sucede en el mismo plazo. En términos de EBITDA, evidentemente, la revisión a 3 meses del año 21 es un 10% y la del año 22 es un 21%. Es decir, todo el consenso de analistas en masa están reduciendo números, tanto para el año 21 como para el año 22, porque probablemente estaban por encima. También nosotros, en nuestro estimado para biociencia, estábamos algo por encima. Y sobre todo en términos de EPS, de beneficio por acción, pues la revisión es superior y es muy fuerte en el año 21 y menos fuerte, ¿vale? en el año 22, ¿no? Por tanto, simplemente la compañía el consenso está haciendo un roll-up de estimaciones al año 22. Todos estos datos son datos que sacamos de nuestro software, que nunca comento cuál es, pero hay muchos softwares en el mercado, FactSet, Bloomberg, Reuters, nosotros tenemos otro. Creo que somos la única gestora en España que tiene ese software, por lo cual no voy a decir el nombre. Pero esta es nuestra forma de mirar cuando invertimos en valores grandes, que como sabéis, Draco Global utiliza pues, el 15% del patrimonio máximo para utilizarlo en compañías grandes que pensamos que están muy, muy infravaloradas, pues evidentemente tiene sentido mirar al consenso, ¿no? Por último, una noticia relevante que puede y que ya afecta positivamente en el corto plazo a Grifols es que Vertex, compañía competidora de Grifols, anunció el viernes que renunciaba a su ensayo final de su fármaco UX864, ¿vale? Para tratar alfa-1 antitripistina. Es decir, ¿esto qué es? Este compuesto, este medicamento, esta enfermedad, lo que hace es tratar enfermedades pulmonares y otras patologías que son básicamente cirrosis, ¿vale? Cosas que afectan al pulmón. Como hemos visto anteriormente, la cirrosis tiene un mercado potencial muy grande para Grifols. Pues esta proteína plasmática en Grifols representa el 15% de las ventas. De hecho, es la tercera proteína plasmática en cifra de ventas.
En márgenes es más de un 15 porque es una proteína más rentable que las otras, ¿no? Lo vemos aquí, mayor en EBIT, y dispone de una cuota de mercado del 67%, ¿vale? La proteína que utiliza Grifols se llama Prolastin C. Pues, ¿qué ha sucedido? Que en la medida en que un competidor te dice que renuncia al ensayo de fase 3, creo recordar, de su fármaco para seguir investigando y evidentemente si ese fármaco al final se comercializara de Vertex, pues eso podría reducir las ventas, ¿no? y el ingreso que genera Grifols por ese compuesto, ¿no? Por tanto, si Vertex hubiera sacado esto, sería el primer fármaco que existe versus la terapia habitual, que es proteína plasmática. Por tanto, es una muy buena noticia a Grifols, ¿no? Porque había muchos inversores que pensaban que Vertex le podía comer cuota de mercado a Grifols. Y gracias a esta noticia, por lo menos en lo que es en el corto o medio plazo, pues Vertex no va a ser un riesgo para Grifols, ¿no? Por tanto, la cotización Grifols subió un 8-9% ya el viernes y pensamos que poco a poco debería ir a ajustarse a ese valor fundamental que ofrece un potencial alcista del más 54%, perdón, y en torno a los 24,50. Por tanto, os dejo hoy con esta noticia positiva. Nos vemos en próximos vídeos y lo dicho, si os gustan estos vídeos, si queréis que hagamos más, por favor suscribiros y hacernos comentarios tanto en Twitter como en el canal de YouTube. Hace poco que hemos activado la pestaña comunidad, os invito a que interactuáis con nosotros en la pestaña comunidad, hacerme preguntas, todas aquellas dudas que tengáis, aprovechar la comunidad, que podemos interactuar y hablar tanto como queráis. Muy bien, esto es todo por hoy. Buenos días.